Sé que ya pasó un tiempo de que haya hecho algún iceberg, pues últimamente los icebergs están siendo tema que poco a poco se están olvidando, debido a la falta de ideas o simplemente a giles que al no tener dichas ideas sacan cualquier tontería. Sin embargo, hay veces en las cuales se puede buscar material de calidad. En esta ocasión hablaré de un iceberg en el cual me tomé la enorme chamba de investigar algunos puntos y editarlo. Hago este iceberg porque nadie se le ha ocurrido hacerlo, o porque no sé, quizás porque temen ser censurados. Bueno, para ser claros, este video no va a tener el típico humor que caracteriza al canal, pues hablaré de un tema muy serio, así como dice el título del video. Sin más relleno, empecemos. Cada país tuvo su época oscura, dejando una gran cicatriz que toma el trabajo en cerrarse. El Perú fue escenario de dichos eventos y que en esta ocasión hablaremos del terrorismo, una época oscura en la cual azotó al país desde la década de los 80 hasta finales de los 90. A pesar de que en la actualidad no se vive esta crisis, pues lastimosamente hay idiotas y enfermos mentales que creen que el terrorismo no existió y simplemente solo fue una persecución política y opresión por parte de los militares y políticos de ese entonces. Bueno, por parte sí hubieron muchas injusticias, pero tampoco usemos estas excusas con el fin de tapar las cochinadas de aquellos personajes que veremos en el iceberg. Este video servirá algo así como un tipo documental, algo donde retrataré hechos que se vivieron y que nunca deben ser olvidados. Además que siempre quise hacer este video, pero por limitaciones no podía. Debo aclarar que ambos icebergs se los debo al usuario que ven en pantalla y que son parte del grupo RPC. Ambos icebergs tenían muchos temas interesantes, pero resaltaré los puntos que más vale la pena narrar. Sin más perdedera de tiempo, esto es el iceberg del terrorismo. Canciones de las luminosas trincheras de combate fue un álbum producido de manera clandestina en el penal Miguel Castro Castro y en el establecimiento penitenciario de Lurigancho. Dicho álbum fue grabado en 1990 y fue publicado en 1999. Se hizo con el fin de darle apoyo a aquellos presos por terrorismo y también en motivar a la gente en apoyar la guerra popular. Los tan famosos coches son vehículos en la mayoría robados que eran dejados por los conductores para después ser detonados. Dicha explosión tenía demasiada fuerza y un nivel alto de destrucción, ya que tenían muchos elementos explosivos dentro de ellos. Dichos coches fueron protagonistas como el del atentado al canal Frecuencia Latina o el de la calle Tarata. 6 de diciembre de 1980, muchas calles importantes de Lima amanecieron con cadáveres de demasiados perros colgados en los postes. Dichos actos eran hechos por Sendero Luminoso con el fin de imponer miedo en la población y a la vez como símbolo de protesta. Esto se veía también en pueblos de la sierra con el fin de dar terror a los habitantes que no se unían a la causa. Una penosa muestra que hasta estos animalitos indefensos no se salvaban de la maldad de Sendero. Sendero Luminoso tenía harto control en pequeños poblados y ciudades, especialmente de la sierra, ya que al carecer de autoridades se les hacía más fácil de tener control, y tomemos en cuenta que gran parte de esta gente se unía a la agrupación, estaban metidas bajo presión, ya que si no lo hacían eran o peor, estaban a toda su familia delante de ellos. 17 de mayo de 1980, fecha en la que el Perú elegía un presidente luego de 12 años de puro militarismo, en Chuschi, Ayacucho, se quemaban las ánforas electorales dando inicio a la nueva era de sangre que había comenzado. Sendero Luminoso decidió iniciar allí su guerra contra el Estado, dejando heridos y muertos. Algo que me gusta del cine peruano es cuando hay directores que en verdad saben hacer bien su trabajo y cada vez sean bien valorados, quitando los tremendos mojones como el que están viendo ahorita. Hablaré en este punto de dos películas en las cuales retratan de manera realista y lo que se vivió en épocas del terrorismo. La Boca del Lobo fue una película estrenada en 1988 y dirigida por el aclamado José Francisco Lombardi. Nos cuentan el día a día de los soldados del ejército peruano que toman control de un pequeño poblado de los Andes que está controlado por la milicia de Sendero Luminoso. El comandante encargado de la operación es asesinado y envían uno nuevo, solo que este nuevo comandante es muy estricto y esconde muchas cosas oscuras que usará prácticas poco ortodoxas con el fin de cumplir los objetivos. La situación se pone difícil por la falta de colaboración por parte de los pobladores, cosa que empeora más la situación, ya que a la vez terminarán siendo mortificados por los militares.
Por otro lado tenemos Paloma de Papel, una película estrenada en el 2003 por el director Fabricio Aguilar. La película nos cuenta la historia de Juan, un preso político que al ser liberado después de tantos años de prisión, iría a sus tierras recordando todo lo que tuvo que pasar por culpa del... La película nos cuenta el pasado de Juan. Juan era un niño que vivía de lo más normal con su familia, pero su vida cambia cuando Sendero Luminoso lo secuestra con el fin de que se una a su causa y de ser adoctrinado. La película es muy triste ya que nos retrata cómo los niños eran separados de sus familias con el fin de ser parte de la milicia de Sendero. Quisiera hablar más de esas películas, pero prefiero que ustedes mismos la vean, y si ya las vieron, mándenme su opinión en la caja de comentarios. Un 9 de mayo de 1991 fue una fecha que enlutó y marcó al fútbol peruano, aquella fecha que dejó marcado al Club Deportivo Municipal. Era un día de entrenamiento cualquiera en el Estadio Municipal de San Isidro a miras de un partido ante Alianza Lima. Las prácticas del conjunto edil ya habían culminado y los jugadores se iban a los vestidores para después irse a su casa. El jardinero del recinto encontró un aerosol en el campo y pensando que trataba de un desodorante de los futbolistas, decidió dejarlo en una repisa del vestuario para que el propietario lo encuentre sin problema alguno. No sabía que lo que tenía realmente el contenido de este objeto era una bomba casera. Lamentablemente los jugadores encontraron el aerosol, pero nadie lo reclamó como suyo. Entonces empezaron a jugar con él pasándolo de mano en mano. Minutos después, algunos de los jugadores fueron saliendo y la bomba casera pareció olvidada, pero Franklin Aleman, hijo del presidente que acompañaba al club, y Héctor Matthews siguieron el juego colocando el artefacto en el pecho del futbolista. De pronto la explosión causó la desgracia total. Aleman perdió la mano y parte del brazo y Matthews sufrió graves heridas en el pecho y en su rostro. La ambulancia llegó media hora después para salvar a los heridos. Fueron 5 personas atendidas, entre ellos Ramón Quiroga, técnico del cuadro edil. El esfuerzo de los médicos en mantener con vida a Héctor Matthews no fueron suficientes, pues su corazón dejó de latir. No quedó en claro si fue parte de Sendero Luminoso o lo de los MRTA, pero fue el terror plantado en el país que llegó a tocar el fútbol nacional. Un tiempo después, Sendero Luminoso mandó un comunicado en el cual decía que ellos no tenían nada que ver con dicho artefacto, pero según autoridades se encontraron más de esas bombas caseras en diferentes puntos de la zona y que el objetivo principal no eran los deportistas, sino más bien estaban planeando en usarlas para un atentado. Conocido por los nombres de guerra como Camarada Evaristo o Comandante Huerta, Néstor Serpa Cartolini fue un líder de la agrupación guerrillera peruana Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o más conocido como MRTA, después de la captura de Víctor Polay Campos por parte del ejército peruano. En la década de 1980 se involucró con la naciente MRTA y rápidamente llegó a ser líder del comité de la zona San Martín, y ahí en la dirección nacional del MRTA. A él se le acusa de hacer lo siguiente: adquisición de la sede de Lima del diario El Nacional, incendio premeditado en el KFC de la avenida Benavides, intento de atentado contra la oficina de Sedapal, asalto y robo a mano armada contra la galería en San Borja, asalto en el Instituto Tecnológico Julio César Tello, asalto y robo a mano armada contra Electro Perú. En sí hubieron más cosas que hizo, pero no quiero alargar tanto el video. Néstor Serpa Cartolini dejaría el Perú a finales del año 1985 con fines de apoyar el movimiento 19 de abril, o más conocido como el M19, y también al movimiento subversivo de Ecuador. Tras su regreso al Perú es nombrado líder de los MRTA por la captura de Víctor Polay Campos el 9 de junio de 1992. Tras el autogolpe del expresidente Alberto Fujimori, el gobierno empezó a darle un fuerte golpe al terrorismo, y tras la captura del líder Abimael Guzmán, eso puso en jaque a todo aquello relacionado al terrorismo. Serpa más sus dirigentes pensaron en un plan para así liberen a más miembros del MRTA que se encontraban condenados y encarcelados por sus acciones terroristas. Es así como el 17 de diciembre de 1996 los MRTA llevaron a cabo una operación de secuestro en la cual, como todos sabemos, que consistía en tener a los rehenes que los que estaban en la residencia del embajador japonés en Perú. El gobierno obviamente rechazó querer liberar a los miembros arrestados del MRTA, y luego de 126 días, el 22 de abril de 1997, un equipo de 140 hombres y de los comandos de las Fuerzas Armadas del Perú tomaron por asalto la residencia del embajador de Japón.
Japón para rescatar a todos los rehenes, y todos los terroristas del MRTA murieron en la operación, al igual que uno de los rehenes y de los militares. Finalmente, Néstor Serpa Cartolini falleció el mismo día, el 22 de abril de 1997, en Lima. Todos sabemos que durante la época del terrorismo en el Perú hubieron de las peores nunca antes vistas, ya que ahí nadie se salvaba: mujeres, hombres, ancianos, niños y hasta los pobres perritos. Nadie estaba libre de las garras de esa gente sin patria. Decir todo lo que hicieron alargaría demasiado el video, pero a pesar de que ya no estamos en épocas de terrorismo, eso no quiere decir de que en la actualidad hayan intentos de Sendero Luminoso queriendo hacer el terror en zonas de la sierra y de la selva. El accionar de los MRTA era muy diferente que al de Sendero Luminoso. Entre sus planes estaban en asaltar el Congreso de la República, que casi se logra pero no pudieron. También tenemos sobre el intento de asesinato del político Armando Villanueva. Armando Villanueva se estaba postulando para el APRA y casi no da cuenta si no fuera por el accionar de las autoridades, pues ese intento de asesinato fue frustrado gracias a la denuncia de una llamada anónima. El MRTA tuvieron planes que casi pudieron funcionar, solo que por motivos ajenos no pudieron realizarse, pues el secuestro de los rehenes de la residencia del embajador de Japón fue algo tan organizado que ni otras guerrillas de otros países de Latinoamérica pudieron replicar. El expresidente Alberto Fujimori solía tomarse fotos junto a los cadáveres de lo que alguna vez fueron miembros de Sendero Luminoso o los de la MRTA. Todo eso lo hacía con el fin de propaganda y de tener popularidad en la población peruana. Durante el secuestro de los rehenes en la residencia del embajador de Japón por parte de los MRTA, a pocas de celebrarse la Navidad, los familiares de los secuestrados llevaron víveres para ellos, sobre todo las comidas que se suelen comer durante esas fechas. Los terroristas dejaron que estos víveres sean recibidos y entre ellos y los rehenes pasaron una Navidad muy diferente, y más para todos los peruanos que estaban pendientes de la situación de los secuestrados. Castro, queriendo tener algo de protagonismo en lo que sucedía en el Perú, él les envió un comunicado a los terroristas que si iban a Cuba se les absolvía de todo tipo de culpa, se les daría asilo político y hasta un trabajo, claro, si obviamente esos terroristas se rendían ante los cubanos. No habiendo otro lugar a donde ir, Sendero Luminoso se fusionó con y actualmente andan operando en el Grime. Diariamente la policía y el ejército operan por estas zonas acabando con laboratorios donde se elaboran y sin contar que vuelan pistas ilegales de aterrizaje. En sí, no hace mucho ocasionaron una tremenda vísperas de las elecciones presidenciales del 2021. El mayor problema en el cual hasta la fecha las autoridades no pueden detener a lo muy poco que queda del terrorismo es por el hecho de que la selva peruana es muy densa y en sí el territorio en el cual los terroristas son hábiles en moverse, sin contar que derechos humanos serían capaces de joder al ejército peruano y a la policía que solo por el simple hecho de que vayan a hacer su trabajo. No olvidemos que también por estas zonas viven gente inocente. Según muchas personas afirmaron que entre los camaradas de Sendero Luminoso había un miembro muy peculiar. Dicho miembro era nada más y nada menos que una monja. Es curioso e irónico porque las ideologías de esta agrupación era el ateísmo y ejecutaban a cualquiera que sea creyente o de alguna religión, especialmente católicos. Hubieron dirigentes de cualquier campo que tuvieron la mala suerte de ser asesinados por Sendero Luminoso. Entre ellos, uno que destaca es Pedro Wilca. Pedro Wilca fue un líder sindicalista responsable de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Wilca sería el 18 de diciembre de 1992 en el distrito de Los Olivos. Supuestamente se decía que los responsables eran miembros del grupo Colina, aunque tiempo después se dio a conocer que sus verdugos eran parte de Sendero Luminoso. Uno de los motivos se debe a que Pedro Wilca era un informante del gobierno peruano y que en sí ayudaba a las autoridades en detener a los terroristas infiltrados en los sindicatos.
Muchos profesores y docentes sentían admiración por Sendero Luminoso y adoctrinaban a los niños, induciéndolos al marxismo, a las armas, y les metían ideas de que el verdadero enemigo era el ejército peruano, cosa que sí, pero a la vez no. Los militares usaron prácticas muy poco ortodoxas y hasta fusilaban inocentes que los consideraban terroristas, pero no por eso quiere decir que lo que hacía Sendero estaba bien. Por otro lado, en las universidades habían profesores que hacían lo mismo, motivando a los jóvenes a meterse a la tan llamada guerra popular. En 1992, Sendero Luminoso tomaría la Universidad San Marcos en Lima, haciéndose pasar por charlas cuando realmente solo buscaban hacer sus apologías y adoctrinar a los jóvenes con el pensamiento Gonzalo. Eran tiempos muy difíciles, y más por aquellos estudiantes que no tenían nada que ver porque no podían ir a estudiar tranquilos sin que ese tipo de gente afecte su calma. La gran mayoría de terroristas, sean de Sendero o los del MRTA, se ocultaban en las universidades haciéndose pasar por estudiantes o profesores. Nadie podía delatarlos porque si no, hasta podían... Por otro lado está la toma de la Cantuta por parte de terroristas, aunque bueno, todos sabemos en qué terminó ese trágico suceso. De seguro muchos vieron esas imágenes o dibujos, pues ese era arte de Sendero Luminoso. La gente sentía admiración en ellos, hacían esas pinturas o hasta esculturas inspirándose en Abimael Guzmán, o todo relacionado a Sendero. La gran mayoría de este arte era compartido a la población, en sí con el fin de que la gente se una a Sendero. Hay diferentes sitios donde conservan esas cosas, pero en sí uno que me parece interesante es el que está en la Dicorte en el centro de Lima. Es un museo policial con cerca de 1200 bienes incautados durante estos 30 años contra la lucha del terrorismo. Este museo no está abierto para el público, sino más bien para policías, periodistas, fiscales o cualquier persona que tenga algún cargo relacionado. Belcanto es un libro escrito por Anne Patchett publicado en 2001. Años después tendría su adaptación cinematográfica estrenada en 2018. Muchos se dirán que tiene que ver eso con el iceberg, pues Belcanto es una historia basada en la toma de rehenes del MRTA. La diferencia de todo es que está más enfocado al tono novelesco y en sí no tiene nada que ver con dicho evento que sucedió en el Perú, pues la escritora se tomó muchas libertades creativas, cosa que yo no la culpo. El problema es que muchas personas pueden confundir estos eventos cuando la realidad es otra. Perdonen si no os doy tantos detalles, pues pienso en un futuro hacer un video sobre Belcanto donde analizo algunas cosas y resalto algunos puntos que más me llamaron la atención. Solo les pido que tengan paciencia por este video. Durante la vida del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán tuvo dos esposas. La primera, llamada Augusta de la Torre, más conocida como Camarada Norá, fue hija del líder del Partido Comunista Carlos de la Torre Córdoba y Delia Carrasco. La vida de esta mujer siempre se basó en la política y ayudaba a Abimael Guzmán en expandir su pensamiento e ideología, obviamente sembrando el terror y perjudicando la vida de muchos inocentes. Años después, Augusta de la Torre fallecería y Abimael tendría otra amante que sería Elena Iparraguirre, conocida como Camarada Miriam. Ella y junto a Abimael habrían muchos planes macabros, pero eso acabaría cuando el GEIN los capturó en la Operación Victoria en la tan famosa casa de Surquillo. Ambos serían condenados a cadena perpetua, pero en 2010 el expresidente Alan García les permitió contraer matrimonio porque, en su opinión, la condena no les había privado de sus derechos fundamentales. Sin embargo, el matrimonio no significó que puedan reunirse posteriormente, ya que el régimen de cadena perpetua no permite las visitas conyugales. En YouTube hay videos donde se entrevistan a miembros del Sendero en el Brain, y aquellas personas encargadas en hacer esta labor tienen que pasar por muchas cosas y a la vez en arriesgar sus vidas en cumplir su objetivo, ya que tienen la suerte de no ser asesinados por ese tipo de gente. El presidente Francisco Sagasti había sido parte de los secuestrados en la embajada de Japón. Él, al salir liberado, tenía un cartón autografiado por miembros del MRTA. Él en ese tiempo sentía una admiración por parte del grupo terrorista, aunque no lo reconoce. Él se excusó diciendo que solo fue un certificado de secuestro. Por otro lado, el expresidente Alejandro Toledo era alguien de oposición contra Fujimori, y cada vez que sucedía algo malo, él se encargaba de culparlo por todo. Cuando los MRTA tenían secuestrados a los rehenes en la mansión del embajador japonés, Toledo dijo que los MRTA habían puesto minas y explosivos para impedir el paso de la policía y el ejército, cuando la realidad era que no habían señales de que hayan puesto dichos artefactos. El fin de Toledo fue decir eso para que las autoridades y el ejército logren tener una negociación y lograsen que el plan de los terroristas resulte como lo planearon.
Supuestamente se dice que el atentado de la calle Tarata nunca fue plan de Guzmán a cierta medida, pues dicho atentado iba a ser en otro lugar más estratégico, solo que los que estaban encargados de esta misión quisieron hacer las cosas a su manera y bueno, una vez ocurrido este evento catastrófico, Sendero Luminoso poco a poco perdía el apoyo de la gente limeña, ya que en sí muchas personas de Lima admiraban a estos terroristas y hasta les daban respaldo, pero como dije, por este atentado muchas personas dejaron de lado Sendero y perdió mucho apoyo popular. Quizás se dieron cuenta que este tipo de gente no era como ellos pensaban. Sendero Luminoso, cuando tenía grandes bajas, lo que hacía era hacer algo que no tiene perdón y que mencioné anteriormente. Este grupo terrorista despojaba a los niños de sus familias para unirlos a su ejército. Sendero aprovechaba la inocencia de esos niños para así adoctrinarlos con el marxismo e instruirlos a las armas, para que así sean partes de esa guerrilla. Lo más atroz de todo es que Sendero atrapaba a las mujeres y de ellas, con el fin de usar a los bebés de dichas para así criarlos y desde muy niños instruirlos a su causa. En sí el Estado pudo evitar todo eso, pero bueno, a ellos les valieron pincho la situación. Habían medios de comunicación tomadas por Sendero Luminoso. Los terroristas entraban a las radios a amenazar a los locutores en expandir la ideología del pensamiento Gonzalo. En algunas ocasiones tomaban señales de radio para transmitir sus cantos e himnos relacionados. No olvidemos que también tomaban periódicos donde informaban sobre sus asesinatos y hazañas. En sí no soy psicólogo para saber si en realidad Abimael era un psicópata, aunque la manera en la cual ejecutaba sus atentados es algo quizás evidente. La brutalidad y violencia que planeaba sus ataques hacia los pobladores y gente inocente era muy atroz. Literalmente es una salvajada lo que hizo durante las épocas de los 80. Quizás no haya acabado con vidas de forma directa, pero su filosofía y modus operandi en la cual planeaba imponer terror en la población era algo enfermizo. Hace unos años en la selva peruana había un grupo denominado MRTA2 que operaba como narcotraficantes. En sí eran hijos de los MRTistas antiguos y en sí no encontré tanta información acerca de ellos, pues en sí es una lástima ya que es un tema bien interesante. Aunque lo que sí puedo decir es que hay guerrillas en el Brain o en algunas partes del Perú que sí todavía le siguen rendiendo culto a los MRTA. En la CIA hay muchos documentos relacionados al que sucedió en el Perú. La mayoría son de Sendero Luminoso, pues el MRTA tiene muy pocos documentos. Digamos que Estados Unidos estaba pendiente de todo el infierno que pasaba en Perú, no solo de Perú, sino de la gran mayoría de países latinos que tenían la crisis relacionadas a guerrillas o grupos subversivos. Quizás una de las razones por las cuales dichos documentos no son liberados sería por un posible caos mediático, aunque a cualquiera de nosotros nos intrigaría qué era lo que contenía dicho material. Esto es un tema debatible. Muchos senderistas se mostraron muy arrepentidos de todas sus acciones que hicieron. Se arrepentían de haber sido parte del Sendero Luminoso y decían que en esos tiempos se dejaron llevar por las cosas que les decían. Algunos que salieron en libertad terminaron yéndose del país a vivir una nueva vida en el extranjero y otros simplemente no dejaron rastro. Otros hasta se volvieron pastores evangélicos y gente de fe. ¿Ustedes serían capaces de perdonar a aquellos que durante la época de los 80 y 90 hicieron el Perú un infierno? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Víctor Polay Campos, o más conocido como el Camarada Ronaldo, fue el líder de los MRTA responsable de muchas atrocidades, aunque ¿se han puesto a pensar quién fue su padre? Aquel hombre padre de este malviviente fue nada más y nada menos que Víctor Polay Risco. Víctor Polay Risco fue un ex militante del partido aprista que no tenía nada que ver con el terrorismo, sino más bien fue un miembro muy importante para dicho partido. Él indujo a su hijo para que sea parte del APRA, ya que la carrera política del ex líder de los MRTA comenzó a muy temprana edad, aunque los ideales del hijo se fueron del lado extremista, siendo detenido por manipulación de dinamita y entre otras cosas. Fue un hecho que marcó demasiado al país a poco tiempo de que el expresidente Alan García entrara a gobernar. Dicho lugar estaba lleno de presos condenados por
y sin contar que tenían oculto armamento de guerra que serían usados por Sendero Luminoso. Fue un sacrificio político para conseguir apoyo internacional, a pesar de que haya dejado una gran mancha en el país y un suceso en el cual muchos de los peruanos nunca olvidarán. Esta canción instrumental, creada por el compositor griego Mikis Theodorakis, fue creada con el fin de que sea parte de una banda sonora de una película en el año 1964. La danza tiene una particularidad de tener el estilo sirtaki y comienza con melodías lentas para después terminar con una melodía mucho más veloz. Curiosamente, como tradición, las personas que bailan suelen tirar platos al suelo una vez cuando la melodía empieza a ponerse veloz. Es una bonita danza, pero que lastimosamente muchos peruanos la recordarán por Sendero Luminoso. Averiguando más en el tema, la canción instrumental está dedicada a la vida y al amor, pero irónicamente Abimael Guzmán disfrutaba de esa melodía. No sé a qué chucha entenderá este weón por la palabra vida. Cuando el estaba recién empezando, el ejército decidió que sería buena idea en darle armamento a los pobladores de zonas rurales de la sierra con el fin de que se defiendan de los terroristas de Sendero Luminoso. A pesar de que estas zonas no habían señales de terrorismo, aún así la gente de esta zona estaba armada, pues el grupo militar de nombre Los Sinchis inculcaron a los campesinos que matasen a todos los que vinieran de pie, porque ellos o los militares siempre llegaban en helicóptero. Grupo de periodistas querían hacer una nota e investigación por una masacre hecha por miembros de Sendero Luminoso en una localidad cercana a Uchuracay. Lastimosamente, unos aproximadamente 40 comuneros asesinaron a esos periodistas que fueron confundidos como terroristas, y que a pesar de que esta gente estaba precavida ante posible acoso de Sendero, pues el accionar y salvajada de esta gente perjudicó la vida de estos periodistas inocentes. La República tenía un informante que trabajaba para el Servicio de Inteligencia del Perú. Esta mujer dio información a dicho diario durante el secuestro de rehenes por parte de los MRTA. La República tuvo el descaro de liberar algo de la información dada a la ciudadanía, pero dicha información pudo hasta ocasionar un genocidio en la residencia del embajador japonés, pues en sí tenía que ver sobre la excavación del túnel por parte del ejército peruano con el fin de rescatar a los rehenes. Sendero Luminoso tenía una influencia tan grande que llegó hasta el continente asiático, y entre algunos países que seguían las ideologías maoístas está el país de Nepal. Como sabemos, Shingnikpat significa Sendero Luminoso en inglés. Bueno, aunque en el traductor nos muestran otra cosa. Muchos se dirán, ¿qué tiene que ver el país de Nepal en esto? ¿Ustedes jugaron Far Cry 4? Todos sabemos que en ese videojuego nuestro personaje apoya un grupo subversivo con el fin de acabar con un gobierno tiránico en el ficticio país de Kirat. Aunque como giro inesperado resulta que la líder que nosotros apoyamos es igual de lacra que el antagonista. Bueno, dicho grupo subversivo que nuestro personaje apoya en sí tomó como referencia Sendero Luminoso, o sea, el Shingnikpat, solo que en el juego se llama los Golden Path. Es un dato muy interesante en mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Hagamos una pausa. Ya estamos casi a llegar a la media hora de video, y si ustedes han llegado hasta aquí, solo quiero decirles que gracias. Esto significa que el video que hice les está gustando, y que de ser así, les agradecería mucho que le pongan su like, y si quieren ver más de este contenido, suscríbanse, ya que me motiva a que siga haciendo más videos así. Algo que en verdad debo decir es que perdónenme si censuro ciertas palabras, pues yo no soy mucho de censurar, pero ustedes saben cómo es YouTube de chillón. Perdónenme si a algunos les resulta molesto este método que hice para el video, pero deben entenderme, por favor, y de ser así, gracias por entender. Ahora sí, sigamos con el video, ya que se vienen los niveles más profundos. Muchos de nosotros recordamos este legendario juego que era muy jugado en las cabinas de internet. Su fama fue tan grande que inspiró otros títulos relacionados a las guerras entre fuerzas militares y grupos subversivos. Entre los muchos mapas que tiene este juego hay uno que destaca, ya que tiene un parecido a un suceso histórico que pasó en Perú durante la década de los 90. La comunidad peruana de Counter-Strike estaban teorizando de que los creadores del juego se basaron en la misión Chavín de Aguantar del ejército peruano para crear Mansion. Según por lo que averigüé, el creador del juego Ming Lee, o más conocido como Ghostman, afirmó que le gustaba crear mapas basados en eventos que sucedieron en la vida real, pero que nunca supo de la existencia de la operación Chavín de Aguantar aquí en Perú. Eso nos da a entender que solo fueron meras coincidencias.
Pero la historia no termina aquí, pues hace mucho tiempo un modder peruano de nombre Cyberbot creó un mapa con las bases de Mansion pero con retoques asemejándolo a la residencia del embajador japonés. Lastimosamente dicho modder no recibió el apoyo que necesitaba y este mapa nunca pudo ser agregado al juego, aunque hay un video que se los dejaré en la descripción si tienen curiosidad por verlo. Ya para terminar, les recomiendo que jueguen el mapa del famoso modder peruano Gali Rafo que pudo ambientar bien este evento a través del famoso juego. Se tomó hasta el trabajo de cambiar los aspectos de ambos bandos. Denle una oportunidad a este mod que en verdad no se arrepentirán. ¿Se acuerdan de que dije que Guzmán nunca probó el atentado a la calle Tarata? Bueno, les digo que Tarata nunca fue el objetivo principal, ya que el plan de Abimael era usar el coche bomba para detonarlo cerca de un banco y así puedan robar todo el dinero posible para financiarlo en futuros atentados o hasta en la compra de armas. Al final sabemos lo que sucedió, pues decidieron hacer las cosas como se le cantan los huevos y mataron a un montón de gente por dicha explosión. Ya hablamos de Pedro Wilca, pero hablemos de su familia, en especial de su hija. Todos sabemos de la infame congresista Indira Wilca, que acusó al Estado de enfriar a su padre porque supuestamente trabajaba para Sendero Luminoso, pero como dije antes, su padre realmente daba información a las autoridades para que así ellos detengan a miembros de Sendero que se infiltraban en su sindicato. Regresando con Indira Wilca, ella quiso hacer una demanda no por el hecho de buscar justicia, sino porque sabía muy bien que haciendo esa demanda podría cobrar una buena indemnización millonaria. No le importaba si su padre haya sido acribillado por Sendero, pues lo que a ella lo que más le importaba era la plata. Bueno, aquí debemos agarrar este dato con pinzas, pues lo pondré de forma teórica, aunque no sé por qué chucha digo de forma teórica si ya es una realidad. Es curioso que muchos políticos en la mayoría de los partidos de izquierda se sientan bien incómodos cuando se les habla de Sendero Luminoso. La mayoría suelen ponerse groseros o hasta dicen semejantes falacias como de que el terrorismo solo fue una mentira para que cierta persona de descendencia japonesa tenga más votos y popularidad. Ese tipo de gente, aparte de hablar babosadas, tienen el descaro de defender lo indefendible. No solo políticos, sino también personas de sindicatos, y no olvidemos que alguien que fue nuestro presidente tenía simpatizantes relacionados a ciertos grupitos, y sin contar que el representante del Movadef se citó con el sombrero loco para hablar. O sea, no me jodan, ¿cómo miércoles puede existir algo en el Movadef y más aún en la universidad más importante de toda Latinoamérica? Esto más como una teoría es algo muy desolador y barbárico. Si los grupos guerrilleros hubiesen ganado o mínimo haber cumplido la mayoría de sus objetivos, el país estaría dividido o controlado por guerrillas donde los enfrentamientos serían el pan de cada día. Estaríamos en un futuro donde el terrorismo nunca hubiese acabado y que hasta pudieron haber llegado en el ámbito político. The Dancer Upstate, Sendero de Sangre o Pasos de Baile es una película estadounidense española donde nos cuenta la historia de un agente de policía de nombre Agustín Rejas que está asignado de investigar una serie de violentos incidentes que se están volviéndose más vigentes en la capital ya que empezaron en pueblos remotos. Dichos atentados están hechos con el fin de socavar al gobierno incapaz y corrupto, pero a través de lo anterior dicho, pues dichos atentados están perjudicando la vida de muchos inocentes, pues estos atentados van especialmente hacia personas metidas en el ámbito político. El líder de la organización terrorista se hace llamar el presidente Ezequiel. Rejas está investigando todos estos sucesos, pero sabe muy bien que lo lleva a pasos muy peligrosos en los cuales puede arriesgar sus relaciones profesionales y hasta de sus seres queridos. Aclaro que nunca vi la película, pues solo les estoy contando de forma resumida la trama. En esta película no se menciona en qué país se ambienta, pero es claro que se da a entender que es en Perú. Posiblemente en un futuro también le haga un resumen y análisis, así como lo dije en Belcanto. Y sí sé que es una adaptación de un libro escrito por Nicholas Shakespeare, pero no leí el libro, así que posiblemente en el libro digan otras cosas o qué sé yo.
Víctor Quispe Palomino no es reconocido por Abimael Guzmán desde el 2010. Quispe Palomino se desliga del pensamiento Gonzalo como miembro del militarizado Partido Comunista del Perú. Por ello, Abimael Guzmán, fundador y líder histórico de Sendero Luminoso, no conoce ni a Víctor ni a sus hermanos como miembros de la organización y estos tampoco lo reconocen al mando del presidente Gonzalo desde su reclusión. La leyenda de Incarri simboliza la conexión con la identidad cultural y la posibilidad de un renacimiento de la herencia incaica, es decir, que el Incarri trata sobre el retorno del Inca muerto que vendrá a salvarnos de todos los males. Sendero Luminoso, liderada por Abimael Guzmán, se originó en una realidad peruana marcada por la desigualdad y la discriminación. El grupo no abogaba por un enfoque indigenista en el sentido convencional. A pesar de que muchos de sus miembros provenían de comunidades indígenas, la ideología de Sendero Luminoso era más radical y estaba centrada en sus interpretaciones maoístas. Se podría decir que muchas personas de Sendero Luminoso se unieron creyendo en un mensaje indigenista o algo parecido. En resumen, esta gente que provenía de las sierras se sentían seducidos por este falso mensaje de revolución y rebelión contra los opresores. Después de la captura de Abimael Guzmán por parte del grupo GEI, se originó una nueva organización terrorista de nombre Sendero Rojo. Sendero Rojo o Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta o Partido Comunista del Perú, Proseguir, fue una organización terrorista surgida en 1992 por Óscar Ramírez Durant, más conocido como el Camarada Feliciano, que estaba conformada por miembros en contra de los acuerdos de paz a fines de proseguir con la guerra popular. Tras la captura de Abimael Guzmán, dicha organización fue desarticulada en 1999 tras la captura de Óscar gracias a la Operación Cerco 99. Sendero Rojo fue firmemente antiimperialista y literal fueron recontramente radicales si de hacer sus crímenes y atentados se referían. ¿Se acuerdan de que hablé sobre la primera esposa de Abimael Guzmán? El fallecimiento de Augusta de la Torre marcó un momento significativo en Sendero Luminoso, ya que ella junto a Abimael Guzmán eran miembros claves en Sendero Luminoso y ella falleció justo cuando sucedían problemas internos en la agrupación, dejando a Abimael vulnerable psicológicamente, ya que Augusta ayudaba en el ámbito de influenciar a la gente a que se meta a la agrupación. Supuestas hipótesis afirman que Augusta fue asesinada por órdenes de Abimael Guzmán, ya que ella poco a poco estaba perdiendo el interés de estar en la agrupación, y sin contar que estaba sintiéndose arrepentida y quería dejar de formar parte de aquella agrupación en la cual ayudó a su esposo a crear. Hay un montón de testimonios de personas que fueron secuestradas a manos de terroristas del BRAIN siendo obligados a trabajar por sus vidas. Las personas liberadas eran esclavos agrícolas que vivían en condiciones precarias bajo el control de Sendero Luminoso en la selva central del país. Después de varios intentos, dichas personas esclavas fueron rescatadas y se reveló la compleja situación de violencia y control armado con la ideología marxista-leninista que ocupó la zona desde la década de 1980. Y a pesar de la derrota declarada en los 90, algunas pequeñas agrupaciones siguen teniendo actividades en la región selvática de Brain, donde siguen habiendo personas inocentes esperando ser rescatadas. En febrero de 1982, Sendero Luminoso intentó un motín carcelario para liberar a sus miembros en una prisión de Huamanga. El intento falló, pero posteriormente, el 2 de marzo del mismo año, realizaron un ataque exitoso a dicha cárcel liberando a más de 70 senderistas y a un centenar de presos comunes. En el ataque murieron 13 personas, entre ellos habían 2 guardias republicanos y el resto eran de reos comunes. Tiempo después, Sendero Luminoso reivindicó el acto terrorista. En la tarde del 20 de julio, Sendero Luminoso perpetró un atentado con coche bomba en el Instituto de Democracia y Libertad en el distrito de Miraflores, en Lima. El ataque dejó 5 personas muertas y al menos 15 heridos. Afortunadamente, Hernando de Soto se encontraba en su oficina y resultó ileso. El 19 de julio, otro coche bomba del Sendero Luminoso en Lima no explotó por completo y la policía pudo desactivar el coche bomba cerca a una oficina de una compañía eléctrica. Las razones por las cuales Sendero Luminoso atacaba a Hernando de Soto fue porque el economista expresaba sus opiniones negativas contra la agrupación y sin contar que era uno de los principales detractores de la época. No tenía miedo de opinar sobre dicha agrupación, pues a la vez tenía un vínculo bien cercano con el ex comandante de GEIN, Marco Miyashiro.
Héctor Béjar es un sociólogo y escritor que tomó gran controversia durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. En este gobierno cumplía el rol como ministro de Relaciones Exteriores, pero había una cosa en particular. Héctor Béjar era un ex guerrillero. Héctor Béjar viajó a Cuba y recibió instrucción guerrillera en dicho país, en donde conoció al Che Guevara y a Manuel Piñero, más conocido como Barbarroja. Cuando regresó al Perú, colaboró con Luis de la Puente Uceda en el movimiento de izquierda revolucionaria más conocido como el MIR. Fundó el Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN, junto al poeta Javier Araúz, que era parte del movimiento de liberación latinoamericano en los años 60, y regresó a Cuba, en donde preparó la estrategia del ELN para el Perú. Héctor Béjar dirigió un grupo guerrillero en el departamento de Ayacucho en 1965. En ese mismo año, Béjar tomó la hacienda Chapi, en donde mataron a 3 hacendados. Robaron dinero y distribuyeron el ganado entre los campesinos, quienes dejaron apoderarse del fondo. Posteriormente, su guerrilla fue derrotada y fue detenido en 1966 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Regresando a la actualidad, fue elegido ministro de Relaciones Exteriores en 2021, aunque semanas después de su cargo empezaron a difundirse polémicas declaraciones del año 2020. Béjar acusaba a la Marina de Guerra del Perú y a la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, en haber generado la época de terrorismo, y los responsabilizaba de los múltiples asesinatos a personas inocentes. Cabe resaltar que estas declaraciones no fueron respaldadas por nadie, pues son consideradas como declaraciones del propio Béjar. Han generado debate y fueron objetos de críticas por parte de muchas personas, especialmente de miembros de la Marina, y tal acto hizo que Béjar deje su cargo de ministro en el mismo año 2021. El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, o más conocido como Movadef, es el brazo político del Sendero Luminoso, cuya ideología es el pensamiento Gonzalo. El Movadef fue fundado en 2009 por Alfredo Crespo, actualmente preso. Esta organización tenía como objetivo principal buscar amnistía para la liberación de Abimael Guzmán Reynoso, que fue condenado a cadena perpetua por su gran historial criminal y terrorista. Pero en mi opinión ya es por las huevas, ya que anda más muerto que el partido del APRA. Aunque el otro objetivo del Movadef también es evitar la criminalización hacia las luchas populares y gente relacionada a Sendero, y además busca la reconciliación del país hacia los miembros de Sendero. En resumen, esta gente del mal vivir solo quiere lavarse las manos de la forma más conchuda de todo el infierno que tuvo que pasar el país durante la década de los 80 y 90. El Movadef ha sido objetivo de controversia y ha sido vinculado con actividades ilegales y de apoyo a Sendero Luminoso. Sin embargo, es importante destacar que el Movadef ha negado cualquier vínculo con actos terroristas y se ha presentado como una organización que busca la defensa de los derechos fundamentales y, como dije anteriormente, la amnistía para miembros de Sendero Luminoso. Lo más indignante es que dicha organización está instaurada en nada más y nada menos que la Universidad Mayor de San Marcos. Así es increíble saber cómo esta gente del mal vivir y pensamiento está instaurada en la Decana de América. Muchos relatos de estudiantes de la rama de letras que afirman que miembros del Movadef invitan a algunos estudiantes, especialmente desde los primeros años, a sus charlas con el fin de que sean adoctrinados con su filosofía y que los ayuden en participar en sus actividades. Ya para terminar, en el 2011 el Movadef intentó inscribirse como partido político con el fin de así tener miembros que postulen a cargos políticos o hasta candidaturas presidenciales, pero fue negado por obvias razones, aunque como tremendos sinvergüenzas y picones que son, manifestaron que siempre fueron objetos de estigmatización y desprestigio, tildándolos de terroristas o de una organización fachada. Ya yendo por lo personal, debo decir que literalmente el Movadef es una fachada de Sendero Luminoso, ya que literal están apoyando actos en los cuales cobró la vida de muchos inocentes, sin contar que en su tiempo querían hacer lo posible para que liberen a Abimael Guzmán. O sea, no jodan pues. Es un punto triste. Hasta la fecha hay muchas personas que fallecieron en actos terroristas y que no han logrado ser reconocidas e identificadas. No olvidemos que hay familias que no han logrado encontrar a sus conocidos afectados por el terrorismo, o que no lograron encontrar mínimo los cuerpos de sus seres queridos.
El ejército peruano sin duda alguna hicieron una gran labor a la hora de evitar que miembros del Sendero Luminoso quieran hacer sus actos terroristas. Hay muchos relatos en los cuales diferentes miembros de las Fuerzas Armadas salvaron la vida de muchos inocentes, y sin contar que algunos dieron sus vidas ya sea con el fin de salvar gente custodiada por Sendero o de sus propios compañeros. Aunque lastimosamente la gran mayoría de veteranos que lucharon por nuestra seguridad son olvidados por su propia nación y en las peores ocasiones pasan por una horrenda pobreza. Guido Bellido, el ex premier de la nación, ha sido objetivo de críticas y controversias en las cuales destaca su apoyo hacia miembros de Sendero Luminoso y que hipócritamente niega que apoya sus ideales, cuando se vio bien claro que le rindió un pésame a Edith Lagos. Y ustedes se dirán, ¿quién es Edith Lagos? Edith Lagos fue una de las primeras integrantes de Sendero Luminoso. Ella fue acusada de ocasionar diferentes atentados con dinamita en Ayacucho y por sus acciones terroristas fue detenida y encarcelada en la prisión de Huamanga, donde ahí también conoció a la senderista Carlota Tello. Ambas, con un total de más de 300 reos, lograron fugarse y entre estos 300 reos 70 eran senderistas. Después de esta movida se fue a Andahuaylas a seguir trabajando para Sendero Luminoso. Edith Lagos falleció en Ocobamba cuando se disponía a atender una emboscada a una patrulla, aunque otros relatos y el que es más acertado para mí en mi opinión es que falleció al intentar de robar una patrulla junto a su novio. Ella fue abatida de un disparo muriendo al instante. Tiempo después fue enterrada y por lo más surrealista que suena, el comando Rodrigo Franco bombardeó su tumba, y todo eso con tan solo 19 años de edad. Ya después de este largo contexto, ahora vayamos con Guido Bellido. Guido Bellido ha realizado publicaciones en sus redes sociales en las que expresa su admiración y homenaje hacia Edith Lagos. Estas publicaciones han generado críticas y preocupación, ya que se considera que apoyar a una ex integrante de una organización terrorista es inapropiado y cuestionable desde el punto de vista ético y político. Es importante destacar que Guido Bellido ha sido investigado por apología al terrorismo debido a dichas publicaciones. El apoyo y simpatía hacia personas vinculadas con Sendero generan un debate y preocupación en la sociedad peruana, y más cuando se trataba del premier de la nación. Bueno, es más obvio que Guido Bellido apoya a Sendero Luminoso y es tan cínico que lo niega. Más bien, cuando era confrontado por la prensa, él lo que hacía era responderles en quechua. Claro, quieres quedar como un intelectual, pero lo único que haces es quedar como un ridículo a nivel nacional, negando tu enorme simpatía hacia Sendero Luminoso. Oye, no, voy a grabar eso, sí me voy a grabar eso. Mira, tienes que ser honesta. Pues si quieres grabar esto, tienes que escuchar, mira. Todo lo que quieras. No, escúchame. A veces no me gusta, ¿no es cierto? Yo te hablo a ti, o sea... ¿Pero por qué tú lo dices? No, tengo cuidado con los senderistas, por Dios. Coches bombas, sangriento, sangre, muerte. ¿Qué más? Te escucho. El país está un desastre. Y por eso realmente hay peruanos que equivocadamente han tomado un camino. ¿Senderos? ¿Cómo? ¿Senderos son peruanos? ¿Peruanos no son peruanos? No, son terroristas. No, son peruanos que no se la cárcel. Claro, el asesino también peruano. Por eso le vamos a hacer. Cuando Abimael Guzmán falleció, sus familiares exigían al Estado por la entrega del cuerpo para hacerle velorio y sepultura, pero a pesar de que ellos no le entiendan, todo preso condenado por terrorismo no puede ser entregado a sus familiares. Y bueno, en el caso de Abimael, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron lanzadas al mar por las propias autoridades peruanas, aunque no sé qué tan cierto sea eso, pero se dice que sus cenizas fueron lanzadas al desagüe. Qué cagadas en hacer eso, pero se lo merecía el hijo de perra. Por otro lado tenemos a los Hijos del Perú. Los Hijos del Perú es un colectivo conformado por los hijos de los integrantes del MRTA. El colectivo está dirigido por Abel Gilbonio, hijo del MRTista Américo Gilbonio, y fue fundado en 2005. En resumen, dicho colectivo, al igual que el Movadef, busca la reconciliación y a la vez busca la justicia por el asesinato de los padres que fueron miembros del MRTA. Y miren que hay que estar bien trastornado para hacer eso. No toman en cuenta que sus padres fueron responsables de muchos crímenes y del secuestro de los rehenes de la residencia del embajador japonés. ¿Acaso esos cojudos no estudiaron historia o qué?
El mausoleo de los senderistas en el cementerio de Comas ha sido objeto de controversias en el Perú. Este mausoleo fue construido en un cementerio ubicado en el distrito de Comas al noreste de Lima y alberga los restos de varios integrantes del Sendero Luminoso, una organización guerrillera y terrorista. Sin embargo, es importante destacar que el mausoleo fue demolido por la municipalidad de Comas en septiembre del 2016. La demolición del mausoleo fue llevada a cabo después de que generara polémica y críticas por parte de la sociedad peruana. La estructura del mausoleo estaba compuesta por 51 nichos que albergaba restos de 8 subversivos. La demolición se realizó en aproximadamente 2 horas con la participación de las autoridades municipales y la Policía Nacional. Dicha demolición del mausoleo fue considerada como un acto simbólico para rechazar la violencia y el terrorismo que azotaba el Perú y para enviar un mensaje de reconciliación y paz en el país. La CBR cita un informe de 1993 elaborado por el Instituto de Constitución y Sociedad en donde se calculan más de 21.000 millones de dólares en pérdidas y daños inmateriales entre 1980 y 1992, lo que actualmente equivaldría a más de 78 millones de dólares por todos los daños anterior nombrados. Este siempre fue un tema debatible que hasta la fecha sigue sacando muchas dudas. Antes de seguir debo aclarar que todo va en el punto teórico del iceberg. No intento sacar ninguna conclusión ya que solo diré lo que he investigado. Lo digo con el fin de que no hayan huevones que malinterpreten todo lo que diré a continuación. Empecemos. Muchos conocemos a María Elena Moyano, o más conocida como Madre Coraje. María Elena fue una dirigente vecinal que estaba en contra de los ideales de Sendero. Ella no temía las represalias de dicha organización terrorista, pues ellos amenazaban que si ella no colaboraba con ellos podrían hacerle daño a ella y a su familia, sin contar a aquellos que trabajaban para ella. María Elena Moyano falleció justo cuando se estaba realizando una pollada organizada por el Vaso de Leche en donde ella pertenecía. Momentos después, miembros de Sendero Luminoso la emboscaron y le quitaron la vida de 2 disparos, uno en el pecho y el otro en la cabeza, para después arrastrar su cuerpo y dinamitarlo con 5 kilos de dinamita en plena calle. María Elena Moyano dejó un legado hacia el programa Vaso de Leche y es recordada por su lucha contra Sendero Luminoso, pues a pesar de todas las represalias, ella seguía adelante sin la necesidad de ser intimidada por esta organización. Ya después de este contexto vayamos al tema principal del punto. Según muchas personas que trabajaron con ella, se decía que María Elena Moyano trabajaba para Sendero Luminoso dándole parte de las donaciones hacia dicha agrupación y la razón de su muerte fue por un conflicto interno que tuvieron. Aunque por otro lado es muy descabellado pensar de esa manera en mi opinión, pues no se presentaron pruebas tan fuertes para que a María Elena se la acusen de esos accionares. A lo mucho María Elena Moyano tenía ciertos ideales de izquierda, pero tampoco apoyaba a los accionares de Sendero Luminoso. Todos conocemos a los progres y justicieros sociales, la nueva generación de izquierda progresista que lucha contra la gente marginada y oprimida por las personas privilegiadas. Lo que más caracteriza a esta gente es que apoyan los derechos de las personas LGBT, pero aquí en Perú hay gente que siendo activistas de este movimiento apoyan también ideales marxistas, maoístas y leninistas. Muchos se dirán, ¿qué tiene de malo? Aparte de apoyar ideologías que asesinaron a muchos inocentes, también dichos promotores de esas ideologías eran personas fuertemente intolerantes hacia la homosexualidad que repudiaban a todas las personas que tenían gustos hacia personas del mismo sexo. Y aquí entra Sendero Luminoso, una agrupación terrorista que promueve los ideales anterior nombrados pero con violencia, así que yo dudo que Sendero Luminoso apoyaba a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Es que ver personas que en la actualidad se dicen ser justicieros sociales pero que apoyan pensamientos homicidas es lo más irónico que se puede ver. Con eso no estoy diciendo que apoyar a la comunidad LGBT esté mal, pues todos somos seres humanos que merecemos respetos, pero que a la vez sigas ideales comunistas me parece estúpido. Corinne Berenson es una periodista estadounidense perteneciente a los MRTA.
Ella antes de estar en el Perú fue a El Salvador, donde fue la secretaria y traductora de Leonel González, que en ese tiempo era líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una organización guerrillera que participó en la Guerra Civil Salvadoreña. Después se mudó a Perú, donde conoció a miembros del MRTA, donde empezó a trabajar para ellos, teniendo demasiada cercanía con Néstor Serpa Cartolini y Nancy Golbonio, esa última esposa de Néstor Serpa. Lori Berenson fue arrestada el 30 de noviembre de 1995 con otros comandos del MRTA. Al momento del arresto se encontró una lista de congresistas y hasta una maqueta del Palacio Legislativo, pues uno de los objetivos principales era dinamitar el Congreso de la República, pues a la vez se encontró credenciales del Congreso de la República. Ella fue condenada por delitos de insurgencia. En un principio fue condenada a cadena perpetua en la prisión de Yanamayo. En 2003 se casó con Aníbal Apari, ex integrante del MRTA, y en 2010 se le anuló la condena de cadena perpetua por buena conducta, pero tenía que pagar una deuda de aproximadamente 100.000 soles, que en dólares sería 30.000. Cabe resaltar que nunca se realizó dicho pago por reparación civil. Ya para terminar, fue liberada en el año 2015 y expulsada del Perú. Como dije, nunca pudo efectuar un pago alguno por sus posibles acciones insurgentes. Como dije antes, Sendero Luminoso tenía una estrategia de violencia indiscriminada. Atacaba tanto a fuerzas de seguridad como a civiles. Durante su periodo de actividad perpetraron masacres y ejecuciones sumarias, en las que mujeres y niños eran los afectados. Uno de los casos más conocidos es la masacre de Lucanamarca, ocurrida en 1983, donde Sendero Luminoso le quitó la vida a 70 personas, incluyendo mujeres y niños. También se ha documentado casos de secuestros, y asesinatos de mujeres y bebés. Sendero también secuestraba a las mujeres para abusar de ellas y dejarlas embarazadas con el fin de tener hijos y así criarlos bajo su filosofía. Está de más de decir que dichos hijos eran como sus nuevos reclutas. Simplemente la violencia que ejercía Sendero Luminoso era atroz. Bueno, yo ya hablé del ELN y el MIR, pero aquí se los contaré con un poquito de mayor detalle. Empecemos con el Ejército de Liberación Nacional, o simplemente ELN. Fue fundado en 1962 por el anterior nombrado Héctor Béjar junto a Javier Eraut. Dicha agrupación harían una serie de atentados y asesinatos contra todo aquel que no sigue su política. Dicha organización tenía apoyo desde Cuba y Bolivia. ELN fue desarticulado gracias al ejército de Perú, que quiso hacer un contraataque bien fuerte con el fin de capturar a Héctor Béjar. Él fue detenido y por poco le aplican la condena de muerte, pero miembros de un grupo de intelectuales de París, de Francia, convencieron a Fernando Belaúnde de Terry de que Béjar sea juzgado de forma democrática. Ya una vez juzgado, Béjar fue encarcelado en la isla del Frontón para que en 1970 sea liberado. Por otro lado tenemos al MIR, o Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El MIR fue un grupo guerrillero peruano que operó a inicios de los 60 y tenía el apoyo del ELN. Dicha agrupación fue liderada por Luis de la Puente Uceda. Esta agrupación tiene orígenes en el APRA, donde tomó un giro político hacia el conservadurismo de derecha. Por dicho giro, muchos miembros y militantes del APRA abandonaron dicho partido, y entre estos miembros del APRA está Luis de la Paul Uceda, donde a la vez dirigía a dichos miembros que se retiraron. MIR estaba inspirado en la Revolución Cubana y en todas las guerrillas que estaban en Latinoamérica, África y Asia. El MIR solía fracasar en sus intentos de invasiones a tierras, pues habían fuertes enfrentamientos contra las fuerzas armadas de ese entonces. Luis de la Puente Uceda moriría a manos de las fuerzas antisubversivas por la muerte de 7 policías, que sería la gota que rebalsó el vaso. Cabe resaltar que el Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria solo son denominaciones, pues en países como Colombia y Venezuela también tienen su propia facción del Ejército de Liberación Nacional, y en Chile su propia también facción del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Abimael Guzmán fue buscado por la CIA durante la década de los 80 y principios de los 90. La CIA y otras agencias de inteligencia internacionales estaban interesados en la captura de Abimael Guzmán debido a la amenaza que podía representar Sendero Luminoso en toda Latinoamérica. Se sabe que hubo una cooperación entre autoridades peruanas y la CIA en la búsqueda y seguimiento de Abimael Guzmán. Hasta que por fin terminé este iceberg.
Bueno muchachos, en serio les doy las gracias por la gran espera que tuvieron para este video y nuevamente lamento por tardarme 5 malditos meses para editar este fucking video, pues la realización del video empezó en agosto y tenía pensado en terminarlo en septiembre, pero las responsabilidades se cruzaron y bueno, este año terminé mi carrera, así que tuve que hacer a un lado el video para poder terminar mi especialidad. De hecho, lo que están viendo ahora es mi proyecto ya sustentado con la firma de aprobación. Este video será el último del año y considérelo como un regalo de Navidad atrasado, pues pienso tomarme un descanso ya que literal editar este video fue todo un mierdero y más por la extrema duración que tiene. En mi opinión es el video que más he trabajado, quería hacerlo en partes pero me arriesgué en hacerlo completo. No sé si lo notaron, pero durante el video mi voz tuvo diferentes tonalidades, pues gran parte de los audios se grabaron en diferentes días, semanas y meses. Grabé estos audios cuando estaba con gripe, cuando estaba animado y cuando estaba frustrado. Como dato curioso, grabar mi voz para el nivel 10 era bien jodido, pues tenía hipo, así que tenía que arreglármelas para que el hipo no afecte los audios, y más cuando estaba esmerado a la hora de grabarlos. Fue divertido en serio hacer este video y agradezco nuevamente a Andre VR, a Ángelo Carlo y a Joaquín Enrique Crispín que me ayudaron con los datos de algunos puntos del iceberg. En verdad, ustedes se merecen el cielo. Ya para terminar, si les gustó el video los invito a que se suscriban, ya que para el 2024 se vienen cosas grandes y algunos videos que por fin podré hacer. Ponle tu like al video ya que me mostrarías tu apoyo, pues como dije anteriormente, hacer este video sí que fue todo un desafío, ni los estudiantes de audiovisuales se armarían tremenda chambaza. Y bueno, sin más que nada, yo soy Jesus y les deseo una feliz Navidad atrasada y un próspero año nuevo. Bye. Tom, that's what I do, and I plan on eating you slowly. All we wanna do is eat your brains. We're not unreasonable, I mean no one's gonna eat your eyes. All we wanna do is eat your brains. We're at an impasse here, maybe we should compromise.